Bien, al hablar de las funciones del Banco Central de Honduras, uno tiene que hacer una primera relación en función de cuáles eran las actividades tradicionales que el Banco Central tenía a su cargo desde que fue creado en 1950. Y este es el rector de la política cambiaria, crediticia y monetaria del país. Entonces tenía establecido tres funciones principales, la que era canalizar recursos hacia el crédito a diferentes bancos, muchas veces con tasas menores a las tasas de mercado, la estabilidad de precios, que siempre ha sido una función importante del Banco Central, y obviamente regular la política monetaria, que afecta tasa de interés y afecta también tipo de cambio, principalmente de los 90 para acá. Sin embargo, a través de las políticas neoliberales que se comienzan a ejecutar a partir de los años 90, el Banco Central poco a poco va restringiendo el alcance de sus funciones y diríamos que actualmente se dedica principalmente al tema de la inflación. Cuando nosotros analizamos el programa monetario del Banco Central, que es como el programa de trabajo del año o de 2 años del Banco Central, vamos a ver que su objetivo principal es mantener la inflación en una meta específica o en un rango específico. En este caso, para 2014, se habla de tener una inflación entre 5 y 7% de avance del índice de precios al consumidor, o sea, la tasa de inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central ha abandonado, digamos, aspectos como incentivar el crédito o canalizar recursos de crédito hacia sectores. Eso ya no lo hace. Antes tenía fondos para la agricultura, fondos para la industria, pero ya no lo está haciendo adicionalmente. Ahora se concentra más específicamente en la inflación. ¿Y cómo lo hace? Obviamente que el principal mecanismo que tiene es la política monetaria y sus instrumentos. Y los instrumentos que utiliza el Banco Central para regular la cantidad de dinero que hay en la economía son, en primer lugar, el encaje legal, que es la reserva que todos los bancos deben de mantener en el Banco Central, que sirve para garantizar los depósitos que el público hace en estas instituciones financieras. Pero también utiliza actualmente lo que se llama operaciones de mercado abierto, que es la emisión de títulos con el objetivo de sustraer liquidez de los bancos o del sistema financiero en general, porque no solamente los bancos son instituciones financieras, en parte los institutos de previsión juegan ese rol, entes financieras como tales, etc. Entonces, estos son los dos instrumentos. En el pasado se utilizó mucho la tasa de redescuento, pero ahora esa tasa es una tasa que se conoce, la que más se utiliza es la tasa líder del Banco Central, que es una referencia en cierto punto al manejo de las tasas de interés de corto plazo. El encaje legal, debido a las políticas neoliberales, es bastante bajo, el caso específico de 6%, mientras que las operaciones de mercado abierto se remuneran a tasas promedio del mercado financiero. ¿Cómo afecta el Banco Central la política monetaria? Pues obviamente a través de estos instrumentos. Yo diría que el encaje juega un papel determinado más o menos neutro. El que sea 6% es bastante bajo, 10% en moneda nacional, en moneda extranjera, y 6% en moneda nacional. En las operaciones de mercado abierto, a través de lo que se denomina ahora letras del Banco Central, es lo que permite realmente la absorción. Desde mi punto de vista, si los bancos privados se quejan del nivel de encaje, se quejan injustamente, porque la mayor parte de las operaciones
que hace el Banco Central de política monetaria las hace a través de las letras del Banco Central. La desventaja y la razón por la cual los bancos muchas veces se quejan del nivel del encaje legal es porque no es remunerado. La remuneración es cero y quiere decir que esos recursos los tiene ahí neutralizados el Banco Central, pero al final son la garantía de depósito, aparte del fondo de depósito que existe, el fondo que existe organizado en el país. Así que creo que cualquier reclamo sobre el nivel de tasas de encaje pues es injustificado desde el punto de vista de la banca. El caso más bien que es importante vincular es el del déficit fiscal, porque en la medida en que el déficit fiscal es, digamos, más alto, en ese sentido el Banco Central, con el objetivo de mantener el nivel de inflación, tiene que salir al mercado a tratar de absorber liquidez, y eso hace que los bancos realmente prefieran depositar en el Banco Central si la tasa es realmente atractiva. Y el caso específico de los niveles de liquidez relacionados con los préstamos, la teoría nos dice en general que entre mayor nivel de liquidez existe en una economía, la tasa de interés es menor. Sin embargo, en Honduras pueden haber niveles de liquidez bastante fuertes y uno no mira que la tasa de interés disminuya.